Bienvenidos, aquí comienza Rompecabezas Arma Corazones en la radio, hablando claro de niñas, niños, adolescentes y más, todos los domingos a las 10 de la mañana. Amigos de Rompecabezas Armacorazones, un nuevo programa. Muy buenos días. Hoy domingo les habla Ricardo Ruiz Díaz y hoy tratando uno de esos temas bien especiales que siempre acostumbramos en prevención de las violencias a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, pero también saber cómo entender a nuestros hijos, a los más pequeñitos, a los niños y a las niñas. Cuando nosotros sabemos entenderlo, cuando lo sabemos conocer, podemos prevenir muchas cosas, muchas acciones que los pueden poner a ellos en riesgo. Y es así, vamos a hablar sobre cómo hablarles a los niños, a las niñas y a los adolescentes de sexo. Es importante y les voy a decir ahorita más adelante por qué es importante. Y antes de presentarle a mi gran invitada, que ya es muy conocida por ustedes, también quiero hablar sobre mi editorial. Mi editorial, les traigo las cifras, las últimas cifras de Medicina Legal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que hablan que de enero y agosto de este año se han registrado 7.106 casos de maltrato infantil. De enero a agosto, amigos, de este año, 7.106 casos de maltrato infantil, lo que representa 29 casos diarios, discriminados así, 5.030 casos de maltrato por negligencia, 1.653 de maltrato físico y 402 de maltrato psicológico. Terribles esas cifras. Y en el año 2016, todo el año 2016 se registraron 10.951. O sea que haciendo un análisis a la ligera podríamos ver que podemos duplicar las cifras que se presentaron el año pasado. Un panorama realmente que nos deja bastantes preocupados. Ahora bien, el Instituto Colombiano de Medicina Legal nos habla que desde enero a la fecha se han presentado más de 11.200 casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Es así, no es una cifra sacada de un cuento de terror, es una cifra real. 11.200 casos de abuso sexual infantil, niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso que se han registrado y siguen siendo los casos donde el papá, el padrastro, los hermanos, los tíos e inclusive la mamá están inmersos como victimarios de sus propios hijos, sobrinos, primitos, en fin. Es una cifra que nos debe llamar a la reflexión. También nos debe llamar a la reflexión que durante la visita del Papa Francisco, durante toda su visita a Colombia, pudimos observar en el discurso de las personas invitadas a hablarles a él y de lo que el mismo Papa dijo. Se habló más las palabras abuso sexual infantil, maltrato infantil, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, más que el mismo proceso de paz. Esto nos debe poner a pensar un poco sobre
¿Cómo estamos tratando a nuestros niños y a nuestras niñas? Reflexionemos. Es importante tener en cuenta todas estas cifras, no para alarmarnos, sino para actuar a favor de los niños. Y vamos a empezar con nuestro tema, cómo hablarle a los niños, niñas y adolescentes de sexo. Y traigo a mi invitada, que es una de las personas que más sabe acerca de este tema a nivel nacional, una de las psicólogas reconocidas por también trabajar el tema de la prevención de las violencias a los niños, niñas y adolescentes. Estoy hablando de Enid Franco. Enid, muy buenos días a Rompecabezas Armacorazones, que estos son tus micrófonos porque fuiste una de las pioneras conmigo en este programa. Oh, bueno, muy buenos días para todas y todos. Buenos días, Ricardo. Gracias por otra vez abrirme el espacio para estar acá. Estaba ahora recordando cuando comenzamos y me dio como nostalgia del micrófono, pero verdad que gracias por invitarme, sobre todo con este tema que tanto me gusta y tanto me apasiona. Bueno, ¿cómo hablamos de sexualidad con nuestros niños, niñas y con adolescentes? Los niños, ¿qué diferencia podrías decirle a nuestros oyentes sobre sexo y sexualidad? Sexo y sexualidad. Okay. Primero, ¿cómo hablamos? Hablamos claro, ¿no? Hablamos claro, sí, hablamos sí, claro como claro. Siempre. Exacto. Y eso ha sido digamos la que consigna, la consigna de nosotros durante todo este tiempo. Hablando claro. Hablando claro. Hablamos claro. ¿Qué diferencia hay entre sexo y sexualidad? Lo que pasa es que a la palabra sexo se le dan muchísimas connotaciones. Sí, en realidad el concepto sexo se refiere única y exclusivamente a las diferencias biológicas que existen entre hombres y mujeres. Entonces hablamos de, obviamente, que los hombres tienen pene, vagina, las mujeres tienen vagina, perdón. Digamos como de esas diferencias muchas otras más que tenemos también desde lo secundario. Pero también le damos la connotación de sexo como, digamos, el encuentro sexual como tal, se dice que es sexo, ¿no es cierto? Sexo también se dice al ser el hecho de ser hombre, mujer, femenino, masculino, o sea, se mezcla con el género. Realmente la diferencia es que sexualidad es una palabra que abarca muchísimas más cosas. Sí, la sexualidad es mucho más amplia. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, hablamos de una dimensión fundamental del hecho de ser humano. ¿Sí? Hablamos de algo que está presente a lo largo de toda la vida, ¿sí? Desde que nacemos hasta que nos morimos. Hablamos también de una dimensión que reúne todas estas cosas que acabamos de decir, el sexo, el género, el erotismo, la reproducción, el amor, ¿sí? Y el amor no como el amor pasional que sentimos a veces, digamos, de manera ligera, sino el amor real que construimos junto a una persona cuando hacemos un proyecto de vida, cuando decidimos caminar juntos, ¿verdad? Digamos, todas las identidades de género, las identidades con el sexo, ¿sí? Es decir, todas estas cosas, digamos, son las que reúnen el tema de la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos que nosotros la manifestamos a través de los sueños, a través de las palabras, a través del proyecto de vida, ¿sí? De todo lo que hacemos, decimos, sentimos, hablamos, etcétera. O sea, la sexualidad es mucho más amplia. Entonces, cuando tú me dices de qué hablamos, o sea, cómo hablamos, pues hablamos, claro, de muchísimos temas. No hablamos única y exclusivamente del contacto sexual o el encuentro sexual entre dos personas. Perfecto, muy claro. Enid, y hablando de hablar de sexo con los niños es otra forma de educación, definitivamente. Por lo general, muchos padres se centran en su educación, en los temas de alimentación, de higiene, de hábitos, pero se olvida que hay que orientar a los niños en lo que se refiere a la sexualidad. Y creo que ahí hay una falla muy grande. Yo pienso que ahí hay una falla que es histórica, ¿no es cierto? O sea, esto es algo que trasciende el tiempo y que yo pienso, escuchándote ahorita hablar de estas estadísticas que estabas diciendo que son supremamente alarmantes, yo digo, estamos en un momento en el que realmente tenemos que hacer un cambio, Ricardo. O sea, los padres, los adultos, las personas que tenemos a cargo la crianza digamos, del futuro y del presente de nuestro país, que son los niños y las niñas y los adolescentes, tenemos que cambiar inmediatamente el paradigma que tenemos frente a la sexualidad. O sea, nosotros tenemos un tabú grandísimo y pensamos que no podemos hablar de sexualidad. Y hay que reflexionar, y es un llamado de atención a los padres de familia, porque es conveniente hablar de sexo con los hijos, desde el momento en que empiezan a conocer su cuerpo y a nombrarlo. La educación sexual de los niños es muy importante. Y además porque si no se le da el nombre que debe ser y no se le habla claro, obviamente los niños se van a llenar de una cantidad de situaciones
que más adelante los pueden poner vulnerables ante los ojos de un victimario. Ok, Ricardo, hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y es la actitud que tenemos frente a la sexualidad, y lo voy a hablar como padres y como docentes, ¿no es cierto?, como sociedad en general, y es la actitud que tenemos frente a la sexualidad. Yo te voy a decir, bueno, no te voy a enseñar porque tú eres psicólogo como yo, pero a recordar de pronto cómo es esto de la actitud. O sea, la actitud, mira, la actitud está estructurada a partir de lo que nosotros pensamos y de los conocimientos que nos dan desde que somos pequeños, la sociedad en general, nuestros padres, el colegio, las emociones que ponemos a esos pensamientos y la conducta en general. Entonces, finalmente, la conducta que van a tener nuestros adolescentes hoy en día frente a la sexualidad, una sexualidad indiscriminada, que no se cuida, que no se protege, pues parte de todo lo que el entorno le está enseñando y de la misma actitud que sus padres tienen frente a eso. ¿Cuál es la actitud de los padres? No hablar. El tabú, ¿no es cierto? Pues tenemos que empezar desde pequeños a entender que si nosotros le damos una adecuada sexualidad a nuestros hijos, una adecuada educación sexual, a nuestros hijos, una adecuada educación sexual desde el colegio, integral, que puede trabajarse a través de todas las áreas que se les enseñan en el colegio, y que desde la sociedad, digamos, permitimos una adecuada educación en nuestros chicos, pues vamos a evitar muchas de las cosas que están pasando. Totalmente. ¿Sí? Enid, y una pregunta que he recibido apenas, nosotros informamos a través de nuestras redes sociales que íbamos a tocar este tema. Me llegaron preguntas de mamás y de papás, porque es increíble que los papás también ahora se están preocupando por sí, claro, la educación de sus hijos, y me preguntan a qué edad debo empezar a hablar con mi hijo o hija de sexo. De sexo, volvemos al tema. No le demos la connotación de sexo, porque de sexo es hablar únicamente de los genitales. Okay. Hablamos de sexualidad. ¿Cuándo hablamos de sexualidad? Desde que nacen. Yo te dije ahorita, es una dimensión del hecho de ser humano que se da desde que nacemos hasta que morimos. O sea, no hay fecha de inicio ni fecha de caducidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿desde cuándo? Desde que nacemos. Pero ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Acorde con la edad, ¿no es cierto? Es acorde. Cuando ellos comienzan a crecer, pues es obviamente enseñarles los nombres de los genitales tales y como son. Hay una pregunta que me la hizo un papá y me dice, mi hijo me preguntó, ¿por qué los niños tienen pipí y las niñas tienen una rajita? Bueno, pues ¿por qué no decirle que esa es la manera en la que hemos sido creados? O sea, esa es la manera en la que los seres humanos somos, ¿no es cierto? Y que como los seres humanos, como hay unos que tienen vagina, no rajita, sino vagina, sí, hay otros que tienen pene o que tienen pipí, ¿no es cierto? Que es la sí, forma que tenemos. Si tú eres así porque tú naciste así, porque es la forma del ser humano. Lo que pasa es que una pregunta de esas desarma. Yo me acuerdo una vez un papá en una conferencia que me dice a mí, estoy comprando un helado, y entonces de pronto el hijo mío se voltea y me dice, papá, yo estaba recostado así sobre el mostrador. Sobre el mostrador, y me dice, papá, córrete para acá que estás espichando el pipí contra el helado, ¿sí? Y él se puso rojo y él cayó al niño y todo, y ya, o sea, era como, ¿por qué, digamos? Ahí hay un error, el callar es más. No sé. Por ejemplo, la otra pregunta que te iba a decir, y la podemos completar, en qué edad se debe hablar con los niños de sexualidad. La otra es, ¿en qué momento se tiene que hablar con los niños de sexualidad? Entonces, aquí viene, en cualquier momento. En el momento en que él me dé a mí la oportunidad de hacerlo, ¿sí? ¿Qué tema le voy a enseñar? O sea, es el tema que le voy a enseñar, es algo que tiene que ser muy natural. Los niños y las niñas comienzan a preguntar desde muy temprana edad, ¿sí me entiendes? Y ellos preguntan, ¿y de dónde vienen los niños? No, los trae la cigüeña, y van y le compran la película de la cigüeña y se las ponen. Es mentira. ¿Por qué no se sienta rápidamente, busque un libro en ese instante? No espere, mañana te explico, no. Mira, hay una cosa que yo siempre digo en las conferencias: respuesta que tú no des inmediatamente, respuesta que llega por otro lado, ¿sí? Y lo peor de todo es cómo llega por el otro lado la respuesta. Entonces empieza a interiorizarse una cantidad de información de manera errónea en esos niños, y empieza a crear lo que te estoy diciendo, una actitud frente a la sexualidad que es la que no queremos, que no es sana, ¿verdad? Porque otros le responden. Entonces es simplemente en cualquier momento, yo te voy a poner un ejemplo. En algún momento de la vida, yo me acuerdo que yo estaba viendo una novela con mi hija, y estaba una novela que presentaban hace algún tiempo, y siempre aparecía mucha piel y muchas escenas de romance, de actos sexuales y demás. Y mi hija ese día casualmente estaba despierta. Entonces se acostó a verla conmigo, yo estaba creo que enferma, y de pronto vio una pareja que se estaba besando mucho y estaban haciendo unas cosas, y apenas se queda mirando y me dice, ¿eso qué es? ¿Qué están haciendo? La mujer estaba sentada encima del hombre. Entonces, ¿eso qué es? ¿Qué están haciendo?
Y para mí fue perfecto el momento. O sea, yo creo que no le hubiera podido explicar en otro momento. Me senté y le dije, mira, están haciendo esto, están haciendo el amor. Y me paré, le dije, ¿quieres saber más? Me dijo, sí, mami. Y me paré, saqué un libro, abrí el computador, me senté y le expliqué hasta que me dijo, ay, ya no quiero saber más, gracias. Y ya. Ella llenó, digamos, su cabeza de la información adecuada que yo le di, pero fue el momento perfecto. No hubiera sido otro momento. Los niños no están ávidos de morbo, están No, ávidos de conocimiento. Exacto. El morbo se lo ponemos los adultos. Sí, y voy a entrar, digamos, un momento a un tema que tú sabes que me encanta, que es el tema de la sexualidad en personas con discapacidad. Sí, claro. ¿Qué sucede? Cuando lo llaman a uno y dicen, mira, es que este niño está hiperactivo sexualmente, entonces se toca todo el tiempo y entonces está haciendo esto, se autoestimula. ¿Y qué hacemos? Es que seguramente vive viendo morbo todo el tiempo. ¿Cuál viendo morbo? Sí, o mira, le está cogiendo la mano a otra niña, seguro quién sabe qué van a hacer. ¿Quién le puso el morbo? ¿Quién le puso el sentido? O de pronto, ¿verdad?, es que ha sido víctima de abuso sexual. O de sexual. pronto ha sido víctima de abuso sexual, como lo hablamos en alguna oportunidad. Sí. Pero digamos que pero no necesariamente. Pero no le pongamos el sentido hasta no saber realmente qué es lo que ese niño o esa niña está manifestando, ¿verdad? Entonces es como el sentido se lo ponemos nosotros. Nosotros somos lo que... ¿Qué pasa con todos estos tabús que hay ahorita frente a la homosexualidad? ¿Verdad? Entonces, si un niño, no, es que ese niño ya está como que caminando de esta manera o está hablando de esta manera, no te juntes con él. Ya le estamos creando a ese niño una predisposición frente a la forma de comportarse de otro ser humano, ¿verdad? Y estamos creando en él una actitud frente a la sexualidad completamente errónea. Y ahí es donde cuando yo he participado en diferentes reuniones en IT, con otros profesionales hablando sobre estos temas, y es cuando vienen estas clasificaciones que se me hacen erradas, y es clasificar de una vez a los niños, a las niñas y a los adolescentes como heterosexuales o si no homosexuales. Okay. Y yo siempre he dicho, los niños y las niñas y los adolescentes son niños y están en un proceso de conocimiento, de buscar experiencias, y no tienen todavía la facultad de decir soy esto, soy aquello. Toca esperar a que ellos se formen su personalidad, se eduquen y tengan el conocimiento necesario para después llegar a decir soy homosexual o soy heterosexual. De la manera, digamos, como comienzan a manifestar su identidad sexual, y yo pensaría que al tiempo que comienzan a manifestar su identidad sexual, también se va formando, o sea, tú te vas dando cuenta, hay chicos de 5 años o niñas de 5 años que realmente empiezan a hacer un proceso trans, y eso es otro tema, digamos, más allá. Pero uno diría, a la par que están desarrollando y están también demostrando, o sea, esto es un aprendizaje diario, o sea, entra materia, digamos materia gris, por decir algo, entra conocimiento al cerebro y salen actitudes, acciones y conductas. Esto es permanente, y sobre todo en los chicos cuando están en proceso de crecimiento. Pero no hay que clasificarlos. No hay que clasificar, hay que dejarlos libremente. Exploren. Pero de los padres depende también, ¿sí?, lo que esos niños, niñas y adolescentes hagan. Porque si un padre no se preocupa o no se ocupa de la educación sexual de sus hijos de manera integral, después que no venga a echarle la culpa a la sociedad, o al amigo, o al compañero, o al ámbito educativo, ¿verdad? Porque el padre es el que se tiene que ocupar en primera instancia de lo que son las bases para una sexualidad sana en un ser humano. Así es como nosotros hablamos en IT, hablando claro, definitivamente, y es muy ilustrativo para los padres y docentes que nos están escuchando, porque de los docentes también hay responsabilidad en la formación y en la educación sexual de los niños, niñas y adolescentes. Pero antes de avanzar, y ya que tocamos todo, venimos tocando unas cápsulas muy interesantes de información. Yo veía en España recientemente, hace un par de semanas, se publicó un caso de un chico de 13 años que manifestó no sentirse satisfecho con su sexualidad, y sus padres lo llevaron obviamente donde el especialista, donde el médico, y le determinaron que tenía un desorden, ¿sí? Un desorden en su sexualidad, y los padres decidieron abordar el tema del cambio de sexo, de su sexualidad. Y comenzaron a tomar las pastillas, las hormonas, para que hiciera tránsito a mujer este chico. Un año después, mi estimada Enid, el chico dijo, yo no quiero ser chica. Y pidió que por favor reversaran totalmente, porque a él le gustaban las chicas. Entonces, ¿qué pasa, Enid?
se está tomando a la ligera también mucho este tema y debemos más bien preocuparnos para que el niño pase su niñez y su adolescencia explorando y no tomar determinaciones tan drásticas con ellos? Yo diría que eso es un proceso que realmente debería hacerse de manera juiciosa, ¿verdad? O sea, no es una cosa como que ya el niño o la niña dijo quiero y de una vez vamos a apoyarlo en todo el tema del cambio y demás, sino es algo que se debe llevar pausadamente, por lo que yo te decía ahorita, en la medida en la que nosotros vamos incorporando información, vamos emitiendo actitudes y comportamientos. Yo realmente, frente al tema, yo prefiero ser un poco más pausados, un poco más reservados y un poco más cuidadosos. Y te voy a comentar algo, estaba en este momento tratando de preguntarle a alguien algo, pero creo que no está disponible, de un caso que tuvimos. Yo te conté que yo estoy atendiendo consulta, sí, digamos, en una clínica de salud sexual femenina, y llegó un caso de una persona, ¿verdad? Llega una mujer a consulta y cuenta, pasa primero con la otra especialista, que es una ginecóloga, y le comenta que ella nació mujer. Sí, nació mujer, al nacer se le asignó, sí, creció mujer, tiene incluso muchas características secundarias de una mujer. Y resulta que al pasar el tiempo le hicieron algunos exámenes por algunas manifestaciones que tuvo ya en la adolescencia y se dan cuenta que es una mujer, es una persona que es intersexual, ¿verdad? Es una persona que nació hombre, pero se desarrollaron sus características secundarias como mujer. Sí, en algún momento la familia sintió que había pasado algo ahí, ¿sí me entiendes? O sea, como que ¿qué pasó acá? ¿A qué voy con eso? Puede suceder, y estamos hablando que esto es algo fisiológico, esto es genético. ¿Me entiendes? Esto está en los cromosomas, en el ADN, ¿me entiendes? Tú no sabes cuando un chico viene y te dice algo así, ¿qué está pasando con ese joven? O sea, por eso hay que tomarlo de manera pausada. Lo que tú me decías ahorita me recordó un caso que yo ya había leído también que había sucedido en Canadá hace unos años, y fue exactamente lo mismo, pero nunca se tomaron el tiempo realmente de hacer un estudio, y yo hago un llamado muy serio a nuestros colegas los psicólogos, donde nosotros realmente tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos ahí y cuáles son las orientaciones que podemos darle a una familia y podemos darle a unas personas o a unos niños en formación que toman ese tipo de decisiones. Es sobre qué base nosotros vamos a permitir realmente que hagan un cambio, por ejemplo, sí, de sexo, una readjudicación, o cómo permitimos realmente que se vuelvan trans o inter, ¿no es cierto? Porque nosotros debemos es hacer un acompañamiento, lo que tú decías ahorita, que me gustó mucho esa palabra, o sea, es un poco dejarlos en libertad, ¿sí, no es cierto? Que se desarrollen su personalidad, que se fortalezcan, que maduren sobre una elección que ellos tienen que tomar, para que después no sean personas infelices. Así es, Enid. Pero bueno, vamos a a retroceder un poco en lo que veníamos tratando. Los niños, sobre todo en la parte preescolar, tienen preguntitas que siempre le hacen a los papás, a las mamás, a sus propios profesores, como por ejemplo, ¿cómo llegué a tu barriga? Otra, ¿dónde estaba yo antes de llegar a tu barriga? ¿Cómo salí de tu barriga? ¿De dónde vienen los bebés? ¿Por qué las niñas no tienen pene? Estas fueron una de las preguntas que me hicieron por redes sociales, que es frecuentemente a lo que se ven enfrentados los papás de niños de preescolar. ¿Qué tienen que hacer los papás? Se tienen que alarmar, tienen que prender el computador, entrar a Google. ¿Qué tienen que hacer? O sea, ¿cuál es la disposición que tienen que tener los padres para ese momento que les va a llegar? Porque eso va a ser parte de la responsabilidad de ser padres. Yo diría que el primer requisito es estemos informados. O sea, los padres, si nosotros adquirimos la responsabilidad de ser padres... O sea, no es la excusa de que voy a esperar a que llegue el momento. No, ya como padres nosotros tenemos que prepararnos. Prepárate por lo menos para saberlo. O sea, para saber que el niño el bebé nace por la vagina, por ejemplo. O sea, tan sencillo, porque créeme, hay padres que no lo saben. Hay padres que no saben realmente las cosas a pesar de que son padres, y te lo digo por experiencia propia. Okay. Sí, entonces es como, primero que todo, obviamente, documéntese. Pero segundo es hablar claro, cuénteselo en sus palabras. La única persona que sabe, o la persona que más sabe cómo sus hijos se entienden es usted.
Usted sabe las palabras que puede utilizar, háblele claro, dígale la verdad, palabras concretas, concisas, historias cortas, nada largo porque lo largo confunde. Y cuando los niños hablen de pipí o de rayita, no, pene y vagina, punto. Pene y vagina. Porque cuando los abusen sexualmente, ¿sí? La galletica, el tesorito, la rayita, no constituyen un delito. Tocar una rayita o una galletica no constituye un delito para un abusador. Entonces, pene y vagina para que constituya delito y lo puedan meter a la cárcel. Me encanta este programa porque estamos hablando claro y conciso y dándole el mensaje a los padres de familia sobre cómo tiene que dialogar a estos temas con sus hijos. Recuerden, no hay edad para empezar a hablar de sexualidad con los niños y las niñas desde preescolar, pero antes tenemos que estar muy preparados. Ya llegamos al final de nuestra primera parte y ahorita vamos a la segunda a seguir tratando este tema tan interesante y también cómo abordarlo en la adolescencia. Más que amor, quisiera despertar ahí para poder sentirlas otra vez. Las estrellas, ver manantiales que traerán 100,000 colores sin igual. Si le deja de hablar por un comentario que le dejó un amigo en redes, si hace un reclamo porque la ve sonriendo con su celular, si le exige que borre publicaciones de sus ex y amigos. Cuidado, usted es uno de esos hombres que maltratan a las mujeres. Ponte en sus zapatos. Hombres no maltratan. Una campaña de Rompecabezas Arma Corazones y Colmundo, la radio que te acerca. Al aire, Rompecabezas Arma Corazones. Debe haber donde todos mis sueños pueden verse florecer. Así es, amigos de Rompecabezas Armacorazones, padres de familia, docentes. Por evitarnos un diálogo franco y sincero sobre sexualidad con nuestros niños, vamos a exponerlos a la violencia sexual más adelante. Esa es una reflexión que nosotros tenemos que darnos. ¿No será que porque nos evitamos ese diálogo y esa conversación con nuestros hijos sobre sexualidad, por eso las cifras pueden estar también tan altas sobre el abuso sexual hacia ellos? Son cosas que hay que reflexionarnos, porque Eli, al finalizar la primera parte, dijo algo que aún no tengo en la cabeza rondando, y es que cuando dejamos que los niños le sigan llamando a sus partes íntimas, la galletica, el chocolatico, eso es cuando lo aprovechan los abusadores sexuales, los depredadores sexuales de niños, niñas y adolescentes para poder ingresar a su mundo y abusarlos. Eso es para que lo dejemos en reflexión. Y amigos de Rompecabezas Armacorazones, quiero recordarles que para el próximo 18 de octubre en la Universidad del Sinú, en el parque principal de Usaquén, en la esquina al lado de la iglesia, se va a desarrollar una mesa de análisis sobre perfiles de agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes, con la presencia de expertos y académicos en este tema, Policía Nacional, Fiscalía, Medicina Legal y otros expertos que vamos a hablar sobre estos temas. Siempre hablamos y nos enfocamos en la víctima, pero nunca nos enfocamos en el agresor, en el victimario, que también fue niño, también fue adolescente, también fue joven. Y hay que analizar el por qué se llegó a esta parte tan cruel de un ser humano, que es agredir a los más pequeños.
Entonces, no se les olvide, el próximo 18 de octubre nos pueden escribir es gratuito y se pueden inscribir, previa inscripción, cupos limitados, a rompeyarma@gmail.com. Recuerde, rompeyarma@gmail.com. O también nos pueden buscar nuestra fanpage de Facebook como Rompecabezas Armacorazones Fundación. Ahí van a encontrar toda la información y también en la fanpage de nuestro programa Rompecabezas Armacorazones de Colmundo Radio. Ya saben, es interesante, va a estar muy interesante, especialistas de alto nivel debatiendo, discutiendo sobre los perfiles de agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes en la Universidad del Sinú, en Usaquén. Enid, hablar sobre sexualidad le brinda la oportunidad de compartir sus valores y creencias con sus hijos. Tal vez el tema o las preguntas le generan vergüenza, pero los hijos necesitan saber que en todo momento pueden recurrir a una fuente confiable y honesta para resolver sus dudas. Y esto es especialmente para los padres, ¿no? Exactamente. Es un momento muy importante. Yo pensaría que afianza la relación de confianza que debe haber entre los padres y los hijos, pero también en la manera en la que yo le transmito valores. ¿No es cierto? Nosotros queremos unos hijos con valores, pero realmente desde esas conversaciones es que se pueden empezar a dar. Y sí, se siente incomodidad, ¿verdad? Se siente incomodidad, hay veces por hablar el tema con los hijos, pero nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos y aprender nosotros también que no es un tema que genere incomodidad. Pero mira, Edith, cuando los padres hablan con sus hijos sobre sexualidad, también le están abriendo un mar de posibilidades para que los chicos y las chicas le comenten más adelante situaciones en las que se van a ver enfrentados no solamente por temas de sexualidad, sino también temas como el consumo de drogas, lo que puede estar pasando en el colegio, situaciones de bullying y muchas otras cosas las que se ven afectados. O sea, el hablarle de sexualidad a sus hijos le abre la posibilidad de que crearon unos vínculos muy estrechos y afectivos más fuertes con los padres para que el niño o la niña, el chico o la chica puedan confiar en ellos y hablarles sobre qué les está pasando en su día a día. Yo siempre digo algo en las conferencias también, Ricardo, y es ¿por qué nosotros debemos hablar con nuestros niños, niñas, adolescentes sobre sexualidad? Y son 4 puntos muy específicos. Número 1, prevención de embarazos no deseados. Número 2, prevención de infecciones de transmisión sexual. Número 3, prevención de abuso sexual. Y número 4, para permitir que nuestros chicos también vivan a plenitud su sexualidad, ¿no es cierto? Que sean felices. Así es, y la felicidad también hace parte de vivir plenamente su sexualidad, claro. Porque eso lo volvemos entonces un tabú, ¿no? Y pensamos que entonces cuando ya son adolescentes los padres son los que tienen el derecho de administrar la sexualidad de sus hijos. Nada. Y eso es un error gravísimo. Ahí es donde estamos creando adolescentes totalmente infelices. Y que cuando lleguen a la parte adulta no van a poder establecer lazos afectivos con su par, ¿no? Y después están buscando psicólogas como yo para consultar sobre disfunciones sexuales porque eso se ve realmente. Pero digámoslo claramente, por este manejo tan inadecuado por parte de los padres de la educación sexual de sus hijos, claro. Es por eso que los consultorios de los psicólogos especialistas en estos temas como tú están abarrotados con estos casos. Y muchas veces hasta de mujeres y hombres con dificultad para consultar. Sí, o sea, se les dificulta consultar porque sienten que es un tema del que no deben hablar con nadie, ¿verdad? Y sufren, ¿verdad? Son personas con sufrimiento real en la vida porque ni siquiera son capaces de ir a contarle a un profesional lo que están viviendo y lo que están pasando con su propia sexualidad porque no lo aprendieron. Enid, cuando un papá o una mamá se sienten un poco, digamos, inseguros para tratar este tema con sus hijos, ¿es válido recurrir a un profesional? Sí, claro que sí. Claro. Pero hay que saber manejar la situación de todos modos, ¿no? Claro, obviamente, el ideal, o incluso acudir donde el profesional primero, el padre, ¿verdad?, o la madre, para preguntar cómo es ese tipo de orientación que se le debe brindar a los hijos. Ahí volvemos al principio, entonces, en básico es preparado. Es que es prepararnos. Nosotros creemos que, y eso se lo transmitimos a los hijos, nosotros creemos que traer un hijo a un mundo es simplemente tener un encuentro sexual con una persona, dejar en embarazo a alguien y pues cuando nazca darle colegio, salud, comida y demás, pero no nos preparamos, o sea, nos preparamos igual que nos preparamos para la vida, o que cuando entramos a
estudiar una carrera o cuando hacemos una especialización en algo. O sea, el ideal es nosotros poder saber a qué nos estamos enfrentando. Eso es digamos, una sana decisión. Y es válido, Enid, que los padres de familia le pidan al preescolar de sus hijos o al colegio de sus hijos que realicen charlas informativas a los padres primero, para que ellos se eduquen y se formen en cómo transmitir esa información a sus hijos. Pienso que para eso están los talleres de padres, ¿no? Y las escuelas de padre, para eso están, para que ellos aprendan de cómo manejar esta situación con sus hijos y leen la información más acertada. Y no solamente para que los padres aprendan, Ricardo, ¿sabes también para qué? Para ponerse de acuerdo sobre qué tipo de información, no tanto información, de formación, de educación sexual quiero yo que tengan mis hijos, ¿sí? Porque yo no es solamente ir a comer entero, ¿sí? Valga la palabra, la frase tan coloquial, pero no solamente ir a comer, no es que lo que el colegio me diga y ya, no, es que yo puedo ir al colegio o al preescolar y decirle, ¿qué le van a enseñar a mis hijos? Yo quiero también que aprendan este tipo de valores, ¿sí? Yo quiero también que aprendan estas cosas, y es involucrarse un poco más en la enseñanza. Esto es un trabajo conjunto, sí, es una empresa conjunta. Educar a un hijo no solamente es, bueno, ya lo entra al colegio o al preescolar, allá le van a enseñar todo, yo aquí le refuerzo. Los padres la educación sexual empieza en casa y la refuerza el establecimiento educativo. Pero yo tengo como padre la obligación de decirle al colegio, digamos, cuáles son los valores, no cómo se lo van a enseñar, porque el cómo lo saben en el colegio. Sí. Yo precisamente lo entro a una institución educativa para el cómo, ¿no es cierto? Sí. Pero el qué, digamos, el que quiero que sepa desde el tema de valores, es a lo que me refiero, ¿sí? Es lo que le puedo decir, lo que yo puedo acordar, lo que puedo sugerir, no en ningún momento vamos a ir a ordenar, ¿sí? O a imponer, pero es decir, como me gustaría que, por decir algo, voy a hacer en cualquier ejemplo, ¿sí? Familias que quieren inculcarle a sus hijas y a sus hijos que se guarden hasta el matrimonio, por decir algo. Es simplemente cómo llegamos a unos acuerdos con el plantel educativo de cómo le van a enseñar eso. Simplemente ni siquiera por el tema religioso, que es lo que la gente pensaría, sino por el tema de guardarse frente a infecciones de transmisión sexual u otras, digamos, cosas que podrían estar pasando. Perfecto. Enid, pregunta de uno de nuestros oyentes. Mi hijo de 7 años entró de improviso a la habitación donde yo estaba sosteniendo relaciones sexuales con mi esposa. Nos vio. ¿Cómo abordar el tema con él? Bueno, esto es más común de lo que nosotros pensamos que sucede y obviamente avergüenza, sí, ¿no es cierto? Pero avergüenza más precisamente por la actitud que se tiene frente a la sexualidad, y volvemos a que el tema es un tabú. Tan sencillo como ir a abordar a su hija o a su hijo y decirle, la próxima vez, o sea, te solicitamos que toques la puerta o que tengas precaución antes de entrar. El papá y la mamá estaban haciendo el amor, porque se quieren, porque están juntos, porque es lo que hacen las parejas que viven juntos, ¿verdad? O sea, es algo muy, digamos, muy natural, no es como porque entró y gritar y cerrar y decir no mire o etcétera, sino es un poco, y aprovechar la oportunidad para introducir un poquitico del tema acerca de si algún día quieres hacer esto con alguien, me lo cuentas, porque la idea es que te prevencione. Pero también prevencione. Sí, pero también la idea, Enid, no es que los padres tengan que dejar la puerta abierta. No, pero es que también hay que tener precaución, obviamente. Claro. Pero mira, o sea, que no solamente porque son padres, yo pensaría que fue un accidente. Exacto. Fue un accidente, entonces hay que buscar ese momento y esa oportunidad para hablar de la sexualidad con su hijo. Pero es recomendable a los padres también tomar precauciones, obviamente, porque no sería lo más ideal de que el niño tan pequeñito, no lo va a entender. Y pues obviamente se va a crear unas ideas, los niños que puede ser una idea errónea. Alguna vez, hace muchos años, yo me acuerdo que yo atendí a un niño que tenía temor de que su papá estaba maltratando a su mamá, y entonces que como el monstruo de la película que estaba en ese momento, que ya no me acuerdo cómo se llama, estaba como de moda, se iba a comer a su mamá, porque vio a su papá haciendo el amor con su mamá. Entonces empezó a tener pesadillas, empezó a tener una serie de cosas, pero realmente
a enterar si los padres no supieron cómo tratarlo. Y hay una situación que también es bueno para alertarle a los padres de familia, sobre todo aquellos que, familias donde hay un padrastro, donde la esposa está consolidando una nueva relación, que les gusta dejar la puerta abierta para que los niños y las niñas se percaten de las relaciones sexuales. Eso es una forma de abuso y que se presenta también con mucha frecuencia. Esto lo aprovecha para normatizar ciertas conductas de agresión sexual hacia los niños y ellos obviamente en su interior las normaticen y vean que es normal es cuando este sujeto quiera hacer tocamientos a ellos. Bueno, y no solamente eso, también vamos a mirarlo desde otro punto de vista, y es como también de cierta manera, si los hijos ven esto como una conducta, digamos lo que tú dices, normatizada, pues realmente también la intensidad de la culpa que puede estar sintiendo el padre real, o sea, la madre o el padre que tenga su pareja, digamos, en casa con sus hijos, pues va a disminuir, ¿no es cierto? Porque van a ver como algo más normal, entonces disminuye la culpa de no estar con tu mamá verdadera o con tu papá verdadero, sino con otra persona que acabo de meter a casa. Digamos que también es como bajar la tensión de la misma persona. Pero ¿sabes algo que yo te iba a decir ahorita con relación a eso? Y es sugerencia para los padres, por su propia privacidad, ¿sí? Por su propia privacidad. Porque resulta que cuando nosotros somos padres nos olvidamos de que somos pareja, ¿no es cierto? Entonces, como somos pareja, o sea, ya no somos pareja, sino somos padres, podemos dejar la puerta abierta, pero también el cerrar la puerta y trancar un poco la puerta nos permite estar el uno con el otro y recuperar toda esa intimidad que como pareja hemos ido perdiendo al tener hijos en casa. O sea, también es por sanidad de pareja. Claro, ¿no? claro, qué interesante esa reflexión y es muy cierta, pero también hay otra parte de eso que es bueno reflexionar, y es que cuando los niños o las niñas ven esta situación y entran a la habitación de sus padres y los ven sosteniendo relaciones sexuales, obviamente los padres pueden explicarle a sus niños, pero también pueden generar ellos la conducta de la no privacidad en su sexualidad, y entonces ya la tratan de volverla más pública, y entonces ahí es donde se vienen a generar una serie de situaciones y no tienen los límites adecuados y los controles adecuados de, por ejemplo, de lo que habla la doctora Isabel Cuadros, que nunca nos enseñaron control. Entonces por eso nosotros pensamos que podemos sostener relaciones sexuales donde sea, en cualquier parte, y someter a la otra persona a tener relaciones sexuales cuando no lo quiere. Sí, cuando no lo quieres, es verdad. Sí, entonces son cositas que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, son límites. Yo pienso que en todo hay unos límites especiales, sin llegar a ser, digamos, estos no son comentarios de mojigatería, ni mucho menos, sino de respeto, ¿no? De respeto con mi relación con el otro, de respeto con mi propio cuerpo, con mi intimidad. Es que mira, esa es una de las cosas que uno tiene que enseñarle a los niños y a las niñas, ¿sí? Volviendo de pronto al tema, la pregunta inicial. ¿Qué les enseñamos? Empecemos por enseñarles qué es lo íntimo, lo privado y lo público. Precisamente por lo que tú les estás diciendo. Gracias por eso, porque ese era el tema que también te iba a pedir que por favor lo tocáramos. Repítelo, por favor. Tenemos que enseñarles sobre qué es lo íntimo, lo privado y lo público, ¿sí? Así es. Lo íntimo es lo que tiene que ver con mi cuerpo, ¿verdad? O sea, de mi piel para adentro, eso es lo íntimo. Las cosas que yo hago en mi intimidad, conmigo mismo, digamos, o con la persona más cercana a mí. En este caso, con quien yo comparto lo más íntimo que un ser humano puede tener, que son, digamos, sus genitales, y lo vamos a hablar desde el punto de vista fisiológico, ¿verdad? Lo privado es lo que hago yo de puertas para adentro, porque resulta que no todo el mundo se tiene que enterar, ¿verdad? Y lo público, que es lo que otras personas pueden saber o pueden mirar, ¿no es cierto? Entonces, eso realmente es parte del aprendizaje. O sea, cuando yo veo que hay una pareja que le pasó lo que tú me estás diciendo, así sea de manera accidental, pero no es una sola vez, eso es reiterado. Hay veces dicen, no, 2, 3 veces nos ha pillado. Entonces, uno finalmente le dice a esa familia, es como, ¿cómo está manejando usted los conceptos de lo íntimo, lo privado y lo público? Porque realmente eso es lo que le está enseñando, y tú mismo lo acabas de decir. Sí, le estamos transmitiendo una información a nuestros hijos y a nuestras hijas acerca de cómo debe manejarse, cómo deben comportarse, cómo yo le exijo, ¿verdad?, a un hijo mío que no se autoestimule en cualquier parte, por así decirlo, de la casa, o en cualquier parte, en cualquier lugar, o que tenga relaciones, o una chica que digamos, no sepa comportarse desde lo físico con su novio, y que esté dando, digamos, hay veces unas escenas que uno dice son lamentables, ¿verdad?, pues porque realmente en sus casas no se le ha enseñado cuál es el límite de lo íntimo, de lo privado y lo público. Ok, interesante. Enid, Ana María Rodríguez de Barranquilla,
Mi hija, por equivocación, realizando una tarea del colegio, usó el buscador de Google y le ingresó a una página pornográfica. No lo sabía hasta cuando la profesora comenzó a enviarme notas diciendo que la niña hacía tocamientos de sus genitales y de otros compañeritos en su salón de clases. Revisamos su computador y efectivamente existía un link donde la direccionó a una página de pornografía infantil. ¿Cómo debo manejar el tema? Estoy muy preocupada. Bueno, es complejo. Es complejo. Yo pensaría que en primera instancia tratar de acompañar siempre a nuestros hijos y a nuestras hijas cuando hagan este tipo de búsquedas. Tú solamente pon la palabra cuerpo, la palabra mano, no sé, cualquier cosa. Alguna vez cuando tratamos el tema de la pornografía, claro, que los niños van a hacer un trabajo sobre la luna, ingresan a eso y aparece cómo tener sexo en la luna, cómo, exactamente, etcétera, o sea, sí. Es muy fácil que esto, digamos, llegue a suceder. El tema de, bueno, si le encontraron a la niña el link y demás, yo diría dos cosas, ¿sí? Esto no es única y exclusivamente por ver pornografía. Yo invitaría a esa persona a que de pronto hable con un especialista para que hagan un proceso de evaluación de esa niña, y tú lo sabes, Ricardo, cuando una persona tiene tocamientos permanentes hacia sí mismo, pero cuando transgrede el cuerpo del otro. Sí, aquí ya está transgrediendo el cuerpo de otros niños y está haciendo algo, está repitiendo conductas que no solamente debió haber aprendido en internet, ¿verdad? O sea, no solamente fue porque estaba haciendo una tarea y se direccionó y mañana amaneció la niñita con una conducta sexual inadecuada, que no solamente es de autoestimulación, sino de estimulación de otros. Yo diría, hay que investigar un poquitico más qué está pasando ahí, porque esa niña lo está reiterando. Pero también para nuestro oyente es válido decir que aunque nosotros le jalemos las orejas, lo hacemos con mucho cariño y con mucho respeto, porque pueden ser accidentes que pueden pasar. El que ingresó a una página de pornografía de forma equivocada porque la direccionó el buscador hacia allá. Pero lo que yo digo, Ricardo, es el accidente puede haber sucedido. Yo no te voy a decir que no. Sí. Lo que a mí realmente me llamaría la atención de eso, y pues no quiero, sí, claro. Sí quiero alarmar. Sí, claro, quiero alarmar a esa mamá. Sí. Es decirle, ¿por qué la conducta se vuelve reiterativa sí, y no es solamente con su propio cuerpo, sino con el cuerpo de los otros? Y ahí es donde voy, y ahí es donde te doy la razón en ese sentido, pero yo el mensaje que le daba a la mamá es para que no se sintiera, si va a escuchar el programa, que sé que lo va a escuchar, no se sintiera que la estamos llamando no, la atención, para nada, responsabilizando, sino que es un accidente, pero este es el signo de alarma. Exacto. Es la alarma, y se nos prende la alarma, las luces bien rojas, ya, donde nosotros tenemos que ver, bueno, ¿fue un accidente o hay algo más de fondo? ¿Sí? Y ahí hay que comenzar a buscar la ayuda profesional para poder establecer la situación. Ya se pasa de la mamá, pasamos a un especialista que la pueda apoyar a la mamá para establecer esta situación. Eso es muy importante. La mamá sí falló. Y por eso es el jaloncito de oreja, y falló en permitirle a su niña de tan corta edad poder navegar. Acuérdese, hay que navegar de forma segura en la red, porque en la red en cualquier momento pueden pasar situaciones que los niños no saben manejar y le puede llegar información que los puede afectar. Así es, Enid. Exactamente, eso es. O sea, es lo que hablábamos siempre, es de decir que de manera responsable, ¿no es cierto?, acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero sobre todo cuando estas conductas se empiezan a presentar. Entonces yo quiero también dejar en claro que solamente el hecho de direccionarse a una página y ver una sola vez pornografía no quiere decir que inmediatamente la niña va a asumir la conducta. O sea, quiero que ser clara en eso, y quiero decir que cuando se repite con otras personas es porque algo más de fondo está pasando. No lo dejemos en solamente el consejo de este programa, dejémoslo en que vaya y busque, digamos, un poco más de asesoría. Yo tengo unos tips para los padres de familia, para que me ayudes a comentarlos y analizarlos, Enid. Por ejemplo, cuando los niños comienzan a hacerle estas preguntas a los papás, a veces esas posturas inadecuadas, que ya hemos dado algunos daticos al principio del programa, pero es bueno recalcarlo. Y es cuando, por ejemplo, un niño le pregunta al papá,
papá, porque yo tengo pipí y mi vecinita no tiene. Uh-huh. Entonces los papás comienzan, ay, que no sé qué, y hasta le toca el pipí al niño y comienza a reírse, ay, ya se volvió un varoncito. Estas son situaciones que realmente lo que en vez de llevarlo a una educación sana de su sexualidad, lo está transgrediendo primero a su hijo, ya en su educación, en su formación y en sus valores. Y es lo que los padres tienen que comenzar a resaltar. Entonces, uno de esos tips es no se burle ni se ría. Aunque la pregunta sea cómica, si usted se ríe, el niño podría sentirse avergonzado. ¿Qué peor cuando un niño se siente avergonzado por hacer este tipo de preguntas, Enid? Creo que nosotros siempre hablamos de la autoestima de nuestros hijos, ¿no es cierto? Y estamos muy como interesados en que nadie les diga nada, en que no les hagan bullying, en que sí, ¿verdad? En muchas de estas cosas porque les daña la autoestima. Pero lo que tú dices es cierto, muchas veces por parte de los mismos padres comienza este camino hacia fragmentar permanentemente la autoestima de los hijos. Y lo peor de todo es que no es solamente la autoestima, sino la autoestima sexual de nuestros hijos. Y eso que estamos hablando de niños, pero esto también pasa con los adolescentes. No, claro, a veces los totalmente. Adolescentes, los chicos de 13, 14, 15 años quieren preguntarle algo a su papá. Papá, mire, me está pasando esto con esta chica, y lo del papá, ay, ya se volvió varoncito, que entonces, ay, que no sé qué, y comienza entonces a volverse una burla pensando de que esto va a reforzar su hombría, exactamente, y lo que hace es avergonzar al niño. Y cuando un niño se avergüenza, o una niña se avergüenza después de hablar con sus padres sobre este tema, las afectaciones están en la autoestima, sí, y en el concepto que tiene de sí mismo, ¿verdad? Pero también refuerza, digamos, toda esta ideología que nosotros tenemos, que cada vez diferencia más al género masculino y femenino, ¿verdad? Ok, bueno, rápidamente otros tips. Procure no parecer avergonzado o asumir una actitud demasiado seria ante el tema. Otro, sea breve. Conteste con términos sencillos. Su hijo de 4 años de edad no necesita saber los detalles de una relación sexual. O sea, no le dé más explicaciones más allá de lo que el niño deba saber en ese momento. La información que no ha pedido es información que se desecha. Totalmente de acuerdo. Sea honesto, use el nombre propio de cada parte del cuerpo. Eso es básico y lo enseñan es lo primero que nos enseñan a nosotros, hablar claramente sobre las partes del cuerpo, darle el nombre que es. Y lo otro, note si el niño quiere o necesita saber más. Después de responder la pregunta, decirle, resolví tu inquietud, ¿sí? ¿Estás contento con la información que te di? Porque hay que empezar a establecer ese diálogo. Perciba la respuesta y las reacciones del niño también, es importante. Si los niños vemos que le estamos explicando y el niño hace actitudes positivas acerca de la información que le dio, es porque realmente está recibiendo esa información. Pero también hay que cuidar las actitudes de nosotros mismos cuando hablamos del tema, ¿no? Total. Muchísimas veces actitud de rechazo, voltear los ojos para un lado, la cara, hablar más bajito, son actitudes que los niños y las niñas tienen una capacidad de leer inmensa. Seamos naturales. Enid Franco, psicóloga especialista en estos temas de sexualidad para tratarlos con los niños, niñas, adolescentes, pero también nos debe hablar el tema de sexualidad en los niños, niñas y adolescentes con alguna situación de discapacidad. Con discapacidad. Comprometida para un próximo programa hablar sobre este tema, porque hay que tratarlo. Amigos oyentes de Rompecabezas Armacorazones, espero que les haya gustado este programa. Hablamos de una forma clara, directa, como es nuestra costumbre. Y hay que hablar de sexualidad con los niños. No permitamos que otros en las redes sociales o en la calle, a la de afuera del entorno escolar, le den una información equivocada para abusar de ellos. Les habló Ricardo Ruiz Díaz. Hasta un próximo programa. Estoy harto de tus dramas. Si me dejas, te mato. En esta casa mando yo. La violencia psicológica deja marcas irreparables en las mujeres. Ponte en sus zapatos. Hombres no maltratan. Una campaña de
de Rompecabezas, Arma Corazones y Colmundo, la radio que te acerca.